Buenas noches con todos, me presento, soy Diana, asesora académica de la empresa Isitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de gestión de riesgos de desastre. Somos Isitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital, diseño gráfico y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario para el día de hoy será Ley número 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la gestión de riesgos de desastres. Luego también se verá lo que es brigada de emergencia, equipo para protección individual, equipo para trabajo de campo y por último glosario de terminología. El ponente el día de hoy será el Juan Carlos Tupac Yupanqui, ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. Cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en programa avanzado en dirección de seguridad, salud y gestión de riesgos laborales en las empresas en la Universidad de SAM y está certificado como entrenador lúdico. También cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29.783, Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, y supervisión de trabajos de alto riesgo. Ahora sí daré paso al ponente para que pueda dar por comenzada su explicación. Ya me presentaron, mi nombre es el ingeniero Juan Carlos Tupac Yupanqui. El día de hoy vamos un poco a dialogar al respecto de la importancia y de la gestión que se tiene dentro del Sistema Nacional de Gestión para los Desastres, sin antes comenzar un poco citando la parte normativa. No vamos a entrar de lleno, vamos a ver algunos aspectos mucho más relevantes acerca de esta normativa, de la ley 29664, para citar algunos aspectos importantes respecto a esta ley. Bueno, fue creada a través de un decreto supremo, el decreto supremo, 048, un 19 de febrero, con el objetivo de poder de alguna manera organizar a las distintas entidades del Estado, ya que como todos a veces sabemos, donde no existe una buena gestión, pues el rumbo muchas veces va para diferentes lados. Por otro lado, también otro aspecto importante que tenemos que ir contemplando es el tema del manejo del recurso, porque se puede tener una cantidad de presupuesto asignado para poder atender las distintas eventualidades que se presentan, pero si no se cuentan con las personas idóneas, con el perfil adecuado, con las competencias y con la gestión y la mejora continua para poder atender todas estas necesidades, pues lamentablemente no se va a llevar a un buen puerto. Y como tal, es como muchas veces lo vemos en el día a día o lo vemos en casos de la vida real. ¿Quién, por citar algunos ejemplos, no ha visto en las noticias el clásico ejemplo en Chosica? Todos los años siempre pues tiende a haber lluvias, un fenómeno natural, y siempre se le dice, se le recomienda a las personas que no estén muy cerca de las quebradas o cerca de las riberas. Aparte que, bueno, las autoridades en muchas situaciones no toman conciencia de la real dimensión que se tiene o no invierten en las mejoras. Y por ende, como tal, pues, es que se ven este tipo de situaciones donde el alud pasa, arrasa, o también en el norte, cuando hemos vivido los fenómenos del Niño. O sea, todos sabemos y a estas alturas tenemos tal cantidad de tecnología como para poder de alguna manera prever en qué fechas es donde se va a presentar un fenómeno del Niño, cuál es el impacto que se tiene, en qué fechas
Todos sabemos que en la sierra pues llueve en grandes cantidades y como tal pues puede presentarse este tipo de aluds. Por ejemplo, yo en estos momentos trabajo en una empresa en Huachipa. Y en el año 2017, como todos sabemos, pues se presentó un gran fenómeno donde hubieron huaicos y después de casi 50 años arrasó, se metió por todo Huachipa y bueno, trajo consigo pues muchos daños. A las personas las agarraron con los crespos hechos, el tema de la planificación, el control, los cauces, las mejoras en las riberas, las salidas, los accesos. Entonces ahí claramente nos damos cuenta de que las autoridades muchas veces pasan y no toman acción de manera oportuna o no invierten a un 100%, porque a diferencia, ¿no? Estoy citando unos ejemplos, ¿no? A diferencia de otras naciones, uno paga, por ejemplo, sus impuestos y esos son retribuidos en las mejoras en las pistas, en las carreteras y en diferentes cosas. Acá podríamos mencionar lo que es de manera parcial. Vemos cómo están las pistas, vemos cómo están muchas veces los cauces de los ríos. Entonces, de alguna u otra manera, estamos batallando, o bueno, a través de los gobiernos regionales, los gobiernos departamentales, y vamos ahí capacitando al personal, bueno, en las mejoras, en poderlos entrenar, la rápida respuesta. Entonces, un poquito lo que hemos querido es hablar algunos aspectos bastante generales sobre estos temas y poco a poco vamos a ir citando algunos puntos importantes de esta normativa. ¿Ok? Y bueno, como tal, toda ley tiene su reglamento. Igual a través de un decreto supremo, bueno, el 048 fue publicada el 26 de mayo del 2011. Si se dan cuenta, está muy cercano a la fecha en que también salió el tema de la ley peruana, ¿no? La ley 29783, ¿no? En general, hemos estado hablando algunos aspectos muy generales acerca de esta normativa. Hemos estado citando, pues, algunos ejemplos del día a día, de la vida real, de la gestión que se vive de los distintos gobiernos, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero acá vamos a ir citando un poquito por qué se creó, cuál fue el principio básico de la creación del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? Conocido como la SINAGER. Bueno, como tal, desde un punto de vista teórico, fue creada con el propósito, como lo mencioné hace un par de minutos, de poder descentralizar y tocar estos temas de gestión de una manera muy transversal, participativa, donde exista una interacción entre el gobierno central y los distintos gobiernos departamentales y regionales. Cada uno cumple una labor, cada uno cumple una función y que de acuerdo a eso, el objetivo es, bueno, de alguna forma gestionar y, bueno, minimizar pues los efectos que se puedan dar a consecuencia de la naturaleza. Evidentemente, pues nosotros a la naturaleza muchas veces, pues no es que vamos a tener el mejor sistema y la vamos a controlar, pero sí podemos prevenir. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? En las empresas, en las gestiones, en entidades públicas o entidades privadas. Muchas veces las empresas tienden a ser muy correctivas. Correctivas quiere decir que cuando ya se presenta el evento, cuando ya se presenta en un accidente, un incidente peligroso y demás, recién es que toman acción sobre eso. Pero nosotros tenemos que siempre tener la mentalidad de ser preventivo, de tener una gestión preventiva, ¿no? Todos los pormenores, todas las acciones previas que se tienen que tener antes que ocurra el evento como tal, de la mejor forma para poderlo manejar de la manera más efectiva. Por mencionar algunos artículos sobre el tema de los sistemas funcionales, bueno, tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. Ustedes saben de que siempre toda entidad del Estado pues recibe pues una serie de partidas, presupuesto y como tal pues tiene que haber, como lo estoy mencionando, una gestión preventiva adecuada, eficaz, eficiente, que pueda generar valor y al mismo tiempo hacer uso del presupuesto asignado. Pero muchas veces en la realidad no se ven este tipo de situaciones. Entonces, esto es un poco lo que nosotros, como profesionales en el rubro, pues tenemos que siempre sacar adelante nuestro profesionalismo, aplicar nuestros conocimientos y siempre yendo por el rumbo adecuado. Eso sí tenemos que siempre considerar.
Ahora, entonces acá está un poquito lo que les estaba comentando sobre cuáles son los principales componentes de esta gestión. Y estos están divididos en tres partes. La parte de la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva. La prospectiva vamos a traducirlo como la gestión preventiva. Por citar, ¿por qué? Porque evita y previene la generación de un riesgo futuro. Entonces ahí es donde nosotros estábamos un poquito conversando al respecto y comentábamos que todas las acciones previas que se tienen que hacer, toda la gestión, todo el tema presupuestal, capacitar al personal, el poder invertir, tener las partidas claramente organizadas para poder encauzar los ríos, mejorar las instalaciones, el mejoramiento de los equipos y demás. Y al mismo tiempo, todas las acciones previas, todo el nivel de participación, los simulacros que nosotros normalmente ejecutamos a lo largo del año, porque los simulacros así a veces uno no le da la real importancia. Al momento, cuando se presentan los eventos, no le da la real importancia, a veces lo toma de una manera muy a la ligera, pero ese tipo de eventos y ese tipo de situaciones nosotros tenemos siempre que tenerlas y darles la real importancia, porque cuando realmente se dan las situaciones de emergencia, los desastres naturales y demás, por no haber seguido una línea adecuada, por no haber hecho los entrenamientos o tomado la gestión de una manera mucho más adecuada, después donde se ven la respuesta muchas veces no es la más adecuada, o por ahí no se hizo una gestión para poder hacer el encauce de un río, o por ahí la reconstrucción. Un claro ejemplo también cuando vivimos el tema del terremoto en Pisco, tuvieron que pasar muchos años para que la gente poco a poco pueda ir saliendo o mejorando su estatus de vida, y las autoridades como que les daban unas carpas de manera provisional y demás. Por otro lado, tenemos la gestión correctiva. Entonces, ya les había mencionado, cuando hablamos de prospectiva o preventiva, son todas las acciones previas, antes de que ocurra un evento como tal. Y la gestión correctiva es, evidentemente, siguiendo el conducto regular, si nosotros hemos tenido una gestión eficaz donde hemos hecho todo, lo hemos organizado de una manera mucho adecuada, pues al momento de poder ver los resultados o cuando se presentan este tipo de eventos, pues ahí vamos a tener claramente el desarrollo, vamos a ver si es que las personas han respondido o atendido de manera efectiva, o podemos evaluar un poco o comparar a través de indicadores, pues cómo ha evolucionado, digamos, la gestión 2020, la 2021 y la 2022. Y sobre eso ir viendo, pues, y sacando algunos valores o algunos parámetros para poder comparar. Por otro lado, luego ya viene la gestión reactiva. En la gestión reactiva, como tal, dicen enfrentar los desastres por peligro inminente o la materialización. Aquí quiere decir es que ya una vez que se ha dado el evento como tal, ahí lo que tenemos que analizar, pues ya es el tema de la recuperación. Todo el tema logístico, todo el tema de los equipos, si por ahí ha habido un alud donde ha bloqueado una carretera, pues hay que liberarlas. Es toda una logística, es todo un conjunto, un nivel de participación de las personas y de los equipos de profesionales, el personal técnico, el personal médico, probablemente hay algunas ONGs, la Cruz Roja, entonces ahí van ahí interviniendo diferentes grupos o diferentes organizaciones para la reconstrucción generada por este evento que se puede llegar a haber presentado. Entonces aquí un poquito lo que hemos querido hacer es englobar y ir explicando los distintos puntos, ¿no? De esta gestión. Ahora lo que vamos a ver son algunos de los acápites o de las partes de estos reglamentos, cómo están conformados o cuál es la secuencia de pasos o de fases que se tienen que seguir para poder tener pues una adecuada gestión. ¿No? Bueno, todo surge a través de primero, en primera instancia, a través de un plan nacional, y a partir de ahí, de ir elaborando tu plan, pues vamos a ir estableciendo objetivos, ¿no? A mediano, a corto o a largo plazo, dependiendo dónde nosotros lo vayamos a enfocar. Y a partir de ahí es el poder establecer cómo va a ser la estrategia, ¿no? O el manejo de los recursos, ¿no? Como tal.
Un claro ejemplo, ¿no? Que cada partida presupuestal, ¿no? Sea trabajada, ¿no? O gestionada en el tiempo oportuno y en los plazos establecidos. Otro aspecto importante que tenemos que considerar, bueno, viene acerca de todos los mecanismos de coordinación, ¿no? Y es un poquito lo que les estaba comentando, ¿no? ¿Cuáles son las distintas entidades que van a participar dentro de estos procesos, ¿no? Y ir clasificando, ¿no? Los niveles de las emergencias, ¿no? Y el nivel de respuesta que se va a dar por parte de las distintas entidades, ¿no? El tema, cómo va a ser el rol, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, cómo va a ser el rol de las de Defensa Civil, de INDECI, de las brigadas, de la Cruz Roja, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Todo el tema, vamos también a hablar ahí sobre el tema del monitoreo que se le tiene que dar a a este tipo de eventos. Y por otro lado, ¿se acuerdan cuando les estaba comentando que también hay un rol participativo de las ONGs, de la Cruz Roja, ¿no? Dependiendo también de la magnitud del evento que se puede llegar o se puede haber presentado, ¿no? Porque a veces no se cuentan, pues, en muchas ocasiones con los recursos, entonces ahí es donde entran a traer algunos organismos comunitarios para poder dar todo el tema del soporte, ¿no? Y un claro ejemplo, ¿no? Ahí tenemos que también verificar todo el tema de la transparencia y la rendición de las cuentas, ¿no? Todo el presupuesto que se asignó a principio de año, ¿no? Donde tú has establecido a través de tu plan o de tu programa, ¿no? ¿Qué monto o qué presupuesto va a ir asignado para qué cosa? Y esto tiene que ser trabajado, ¿no? En los plazos establecidos. Igual que en las organizaciones, igual que en los trabajos, ¿no? Tú estableces tu programa anual de seguridad, en cada mes asignas un presupuesto para poder darle continuidad y hacer tus planes de mantenimientos preventivos en tales fechas. Y tú los tienes que cumplir, ¿no? Y cuando te hacen tus auditorías, pues lo que queremos ver es en qué fecha, si es que se cumplió o no se cumplió y cuáles son algunas de las evidencias, ¿no? O las mejoras que se han dado, ¿no? Todo guarda una relación, ¿no? Depende cómo tú lo enfoques o en función a qué tipo de gestión. Si es una gestión de la calidad, gestión de riesgo de desastres, una gestión de seguridad, gestión ambiental. El enfoque a nivel gestión es muy similar. Ya de ahí va a ir variando dependiendo pues del tipo de especialización, ¿no? Acá vamos a ir un poquito continuando algunos aspectos sobre los componentes o cuáles son las distintas organizaciones que conforman la SINAGER, ¿no? Vamos a ir a través, digamos, de las máximas autoridades o de las máximas entidades que representan este componente, este organismo, y vamos a ir un poco disgregando cuáles son los distintos roles o quiénes son los que conforman los distintos grupos técnicos. Entonces, como tal, siempre tenemos un rol de toma de decisiones, ¿no? A través del Consejo Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Ahí a partir de entran en relación o interacción con el rol articulador. ¿Quiénes son ellos? La PCM, ¿no? A través de la SINAGERT, donde ahí, como saben, a principio de año, pues se asigna un presupuesto, una partida presupuestal para los distintos ministerios. Y cada uno de los distintos ministerios, a través de sus subviceministerios o entidades que están directamente ligadas a cada uno de ellos, es donde van a ir gestionando, van a ir articulando y bueno, personal competente, ¿no? Por eso que el tercer nivel ya un poco se enfoca al rol técnico, ¿no? Ahí, pues, dependiendo, ¿no? Entrarán los ingenieros ambientales, los meteorólogos, los geógrafos, ¿no? Donde ellos, pues, cumplen un rol importante para la gestión, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, a través de la estimación de los riesgos, bueno, ellos ya de ahí comenzarán, dependiendo del enfoque que se le da o el nivel de profesionales, a ir gestionando, ir estimando, ir implementando las mejoras, ¿no? Porque no es que yo, por ejemplo, yo, pum, de frente llego y quiero construir
una muralla para poder contener, ¿no? Hay que hacer todo un tema de análisis de suelo, ahí irán cada uno de los especialistas, ¿no? Para ver, pues, el tema de la filtración, no sé, eh, la resistencia al momento de hacer la compactación, el tema de la estructura y demás. Y luego viene todo el tema de la prevención y la reconstrucción, ¿no? Como les había mencionado, el antes, el durante la emergencia y el post. Y el Instituto Nacional de Defensa Civil, bueno, ahí tiene tres principales procesos. Todo el tema de la preparación, muy similar a la gestión que les dije, la gestión preventiva, la correctiva y el post, ¿no? Tú preparas al personal, preparas y generas una buena gestión. Luego, si ya tienes a tu personal competente, ¿cuál es la segunda etapa? Evaluar el nivel de respuesta para la atención de las emergencias. Y finalmente es el mismo concepto. Ya es donde se hace una análisis y comienzas a hacer todo el tema de la rehabilitación y todo el tema de la reconstrucción de la ciudad, del pueblo, de la comunidad, el cauce, bueno, por ahí el tema de los puentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya existe pues el rol ejecutor, ¿no? Ya el que a través de los gobiernos regionales, a través de las municipalidades y demás, pues son los que comienzan a licitar con las distintas empresas, pues para poder hacer los distintos proyectos, los proyectos de inversión, las mejoras, el tema de los puentes, los cauces, ¿no? Y demás. Y luego, pues evidentemente, como en toda organización, sea público o privada, tiene que haber también un tema de fiscalización en el manejo de estos recursos y que estos recursos pues sean utilizados de una manera efectiva, adecuada, ¿no? Y no estén pues, como a veces lamentablemente vemos algunos de las autoridades de que en vez de hacer uso del presupuesto, se ponen a hacer otro tipo de cosas o por ahí comienzan a salir cosas un poco turbias. Entonces, que al final, pues lamentablemente no van a terminar favoreciendo a la comunidad, que eso es un poco lo que nosotros queremos, ¿no? Gestionar de una manera oportuna, que se hagan las obras y que cuando se presente, pues, una emergencia, el daño que se genere, pues, no sea tan crítico, ¿no? Y luego, bueno, finalmente viene ya un rol promotor, ¿no? Que ahí, como les había comentado, entra a tallar en muchas ocasiones el sector privado, las empresas, ¿no? Por ejemplo, citando el tema de las mineras, ¿no? Todo el tema de la responsabilidad social, ¿no? La interacción que tiene que haber con las comunidades, la importancia que hay en el tema de las mejoras, ¿no? Y también entran a tallar algunas entidades, voluntariados, universidades, asociaciones gremiales, todo el tema de la Cruz Roja. Entonces ahí vamos dando cuenta que hay un nivel de participación pública y privada, ¿no? Para un mismo objetivo, que es la gestión preventiva. En esta otra parte, lo que vamos a ver básicamente es cómo es el tema del grado o el nivel de participación que tienen los gobiernos regionales. Vamos a citar aquí, por ejemplo, un caso, ¿no? Bueno, citamos primero la ley 902, que es la ley orgánica de los gobiernos regionales, ¿no? Aquí vamos a hablar acerca de la dirección del Sistema Regional de Defensa Civil, en este caso de Arequipa, ¿no? Tenemos ahí un presidente de la región, tenemos alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Entonces, a partir de ahí es de que las entidades que vimos en la PPT anterior, ¿no? Se recibe hay un rol ejecutor, participador, todo el tema de fiscalización, el manejo de recursos y demás. Entonces, ese presupuesto, esa gestión ya comienza como cascada a ir siendo asignada a las distintas regiones, ¿no? Estas regiones van a entregar un presupuesto a los alcaldes distritales y provinciales para la ejecución de las distintas obras, ¿no? Y las mejoras que hay en las distintas comunidades. Entonces ahí el concepto es el mismo, tiene que haber un grupo de trabajo con personas de la misma comunidad para que haya también un nivel de participación,
un equipo de trabajo técnico, ¿no? Con conocimientos, geógrafos, no sé, meteorólogos, ingenieros ambientales y demás, los cuales ellos se reúnan para poder gestionar las mejoras y que éstas sean efectuadas, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Ya como hemos un poco hemos ido citando el tema de las funciones que se tienen de las distintas entidades de los gobiernos regionales y distritales, bueno, acá a partir de el presidente de los gobiernos regionales, bueno, y los alcaldes, que son las máximas autoridades, que al mismo tiempo ellos, como autoridad elegida por la comunidad, por sus representantes, ¿no? Es donde ellos pues son los indicados para poder gestionar de manera oportuna y eficaz, ¿no? Y con estos grupos de trabajo, personal técnico, eh, las distintas mejoras, y bueno, evidentemente pues tiene que haber un grado y un nivel de participación oportuna, ¿no? Para que éstas sean implementadas dentro de las comunidades. Entonces, un poquito enfocándonos a lo que respecta a los grupos de trabajos, ¿no? Bueno, a través de la resolución ministerial 276 del año 2012, un poquito como una pequeña, bueno, una pequeña definición de lo que son los grupos de trabajo, ¿no? Estos grupos de trabajo, donde está la participación de los expertos, los comités técnicos, los alcaldes, ¿no? Los gobiernos regionales y demás, son espacios, ¿no? Internos de las unidades orgánicas competentes de cada una de las entidades, ¿no? De estos tres niveles que les estaba comentando. Para la formulación, bueno, de normas, de planes, evaluaciones, y es ver básicamente todo este proceso que se les ha comentado al respecto, ¿no? Por otro lado, por otro lado, ¿quiénes son aquellos que conforman a estos grupos de trabajo, no? Bueno, la estructura que está conformada, pues es a través de un presidente, y bueno, luego en un segundo plano tenemos bueno, a los ministros, a los presidentes regionales y a los alcaldes. Y en un tercer nivel tenemos a los integrantes, ya viene la parte técnica, los especialistas, los comuneros, donde ya lo que hemos ido conversando, ¿no? Entre ellos, pues se va haciendo todo el análisis, toda la gestión y todo el proceso de implementación, ¿no? Y a través de los que son los integrantes, bueno, a través de los gobiernos regionales, están, bueno, los gobernadores, todo el tema de los gerentes, como una organización, ¿no? Para poderlo citar, los gerentes regionales, donde todos los especialistas en temas de medio ambiente, todo el tema de la fiscalización y el desarrollo económico, por ahí la parte de infraestructura, estamos, por ejemplo, los ingenieros civiles, todo el tema del desarrollo social, como les comenté, toda la interacción que tiene que haber con las distintas comunidades, ¿no? Eh, y evidentemente tiene pues que haber todo un tema de manejo administrativo del recurso y demás. Ya habíamos hablado un poco al respecto sobre los grupos de trabajo. Ahora vamos a hablar en una segunda parte sobre lo que son las distintas plataformas, ¿no? Que conforman todo el tema de defensa civil. Bueno, igual a través de una resolución, ¿no? La número 180 del 2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, a diferencia de donde hay participación, son grupos internos, donde hay pues los presidentes, los gobiernos regionales y los integrantes que habíamos visto, ¿no? La parte de especialistas, especialistas técnicos, todo el tema de desarrollo social y demás. En esta segunda etapa, ¿no? Estas plataformas, bueno, son espacios permanentes donde existe una participación, una coordinación e integración de las distintas propuestas, ¿no? Porque evidentemente también hay especialistas técnicos donde presentan sus proyectos de mejora, ¿no? Donde se licita por ahí, no sé, han hecho el estudio del suelo, ¿no? Se ha hecho todo un estudio, todo un tema de compactación y a través de podríamos utilizar un tipo de material que va a favorecer a, a la comunidad, va a proteger el tema de la naturaleza, el medio ambiente y demás, ¿no? Y ahí van saliendo distintas partidas, distintos análisis, por eso ahí es donde entran a tallar diversos especialistas y demás, ¿ok? Ahora,
¿Cuáles son las principales funciones de estas plataformas de defensa civil, ¿no? Y el esquema de lo que lo conforma es muy similar, ¿no? Existe un presidente, hay un gobierno regional, ¿no? El alcalde, toda la parte de la secretaría técnica y los integrantes, que es muy similar a lo anterior. ¿Cuáles son algunas de las principales funciones de estas plataformas? Igualito como un comité de seguridad en un trabajo, ¿no? Tienen un rol de aprobación de reglamentos, ¿no? Por otro lado, el que permita elaborar los planes o las actividades que se van a desarrollar, enfocados en la gestión reactiva, ¿no? Por otro lado, bueno, todo el tema de la revisión de las normas, las actualizaciones, los distintos protocolos que están directamente relacionados con esta gestión, como les digo, reactiva, ¿no? O preventiva. Bueno, por otro lado, contribuye a la formulación de planes, de mejoras, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que hay distintas funciones donde pues cada persona o profesional técnico, ¿no? O dependiendo del rubro al cual pertenece, pues van a ir interactuando, ¿no? En cumplimiento con las distintas normas o normativas aplicadas a temas ambientales, ¿no? Protección del medio ambiente y demás. Por otro lado, bueno, participan en algunas acciones de rehabilitación de algunos servicios básicos, ¿no? Todo el tema de la reactivación, porque, por ejemplo, cuando ocurre, no sé, por citar uno de ellos, un huaico, a veces pues se ven afectadas las carreteras, se ve afectado el tema eléctrico, el abastecimiento de agua potable y demás. Entonces, cuando ya vamos a atender este tipo de situaciones, lo que nosotros buscamos primero es la reconstrucción y poco a poco, ¿no? Ahí es donde la importancia que se tiene de toda esta cadena logística para el abastecimiento de estos recursos a aquellas comunidades que se han visto afectadas. Habíamos hablado entonces acerca de todo el proceso, toda la gestión, cuáles son los roles que cumplen las distintas entidades públicas, el personal técnico, los especialistas, todo el tema del manejo de recursos y demás. Ahora, en esta segunda etapa, lo que nosotros tenemos que ver es el rol que cumplen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ¿no? Porque no solamente, como hay muchas personas, piensan pues de que la policía, obviamente, pues es resguardar a la ciudadanía y las Fuerzas Armadas, la soberanía. Pero en estos momentos, hay que ser, en estos momentos de 2022, pues gracias a Dios tenemos que agradecer que no estamos en guerra. Entonces, de repente para muchos es, no, las Fuerzas Armadas solamente están para proteger la soberanía. Y es una de sus funciones. Pero también cumplen un rol importante hacia la comunidad, porque recuerden que las distintas entidades públicas, y en este caso las Fuerzas Armadas, también tienen todo un tema de suministros, todo un tema de logístico, todo un tema de personal especializado, personal técnico, y se ve reflejado, ¿no? Gran parte de los comités técnicos o los que conforman el COE, todo el tema de INDECI, gran parte de ellos son generales o ex generales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces acá un poquito lo que vamos a ver es la participación que hay de, como les digo, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Primero que nada, aquí lo que tenemos que citar dentro de lo que es el artículo 17, ¿no? De la ley que hemos estado hablando sobre la gestión de riesgos ante los desastres, el artículo 17 pues cita a el grado o el nivel de participación que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Referente a la preparación y a la respuesta ante los distintos desastres, de acuerdo a las competencias y, bueno, en coordinación al apoyo a las autoridades. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo es el rol participativo de ellos o cuáles son las principales funciones que tiene las entidades de las Fuerzas Armadas y PNP? Igualito, es muy similar. Entonces, hay todo un tema de estimación, ¿no? El manejo de los indicadores, cómo fue el plan de acción o el rol de las Fuerzas Armadas, no sé, pues en el fenómeno del niño, por poner un ejemplo del 97-98,
o cómo fue en este último fenómeno de la Niña, donde fue lo que estaba comentando al principio de la presentación de los huaicos que hubieron en Huachipa, o de las grandes inundaciones que vimos en el norte del país, en Piura, ¿no? O cómo fue que los ríos se desbordaron y demás. Y por otro lado, también, de la misma manera, hay un nivel de participación en la prevención y en la mejora de esta gestión, a través de sus recursos y de su personal, con el único propósito de reducir, de eliminar y de mitigar esta probabilidad o el riesgo de impacto que podría tener sobre las comunidades. Y luego viene ya una segunda etapa. Si se dan cuenta, los tres primeros circulitos, como les habíamos dicho, era la gestión preventiva. Luego viene la correctiva y la reactiva. Entonces seguimos todavía en la preventiva. ¿Por qué? Porque estamos preparando al personal a través de los entrenamientos, de los simulacros, de las capacitaciones, donde también la importancia que tiene que haber el grado y el nivel de participación también de las comunidades, que son ellos los que conocen, porque son los que viven ahí. Y por otro lado, el nivel de respuesta, ¿no? Una vez que ya hemos pasado por toda esta fase de entrenamiento, ya cuando se presenta, ¿no? Perdón, ahí es donde tenemos que ver, como se dice, en la cancha, ¿no? Cómo es el grado de respuesta y de participación. Y luego ya viene todo el tema de la rehabilitación y la reconstrucción, como lo hemos mencionado, ¿no? Con todo ese tema de manejo logístico, mejora, y ahí entran a tallar las distintas entidades, ONGs, Cruz Roja, etcétera, etcétera. ¿Ok? El enfoque, como les había comentado, es muy similar con respecto a, a todo este tema del grado o el rol de participación que hay en las entidades, pues, eh, ya sea los bomberos, todo el tema de las PNP y las Fuerzas Armadas, en toda esta gestión reactiva, ¿no? Ya en sus distintas etapas. Toda la parte de preparación, ¿no? Que ahí lo que queremos medir es el grado o el nivel de efectividad, ¿no? Y la preparación que se tiene que dar al todo el personal, la gestión del recurso, ¿no? Como les había comentado, a través de las partidas, que estas pues sean utilizadas de manera eficaz, ¿no? Y al mismo tiempo dentro de los plazos, ¿no? Bueno, y ahí también viene una parte de monitoreos, ¿no? Para poderle dar el seguimiento de las condiciones ambientales, de cómo está el desarrollo de las quebradas, por ejemplo, ¿no? Cerca de algunas comunidades que se ven en algunas zonas altoandinas o en algunas ciudades o comunidades. Luego ya viene la segunda etapa, muy similar, como les había estado comentando, del nivel o el grado de respuesta, ¿no? Todo el tema del análisis que se tiene que dar, la parte operativa, ya de por sí, la búsqueda y el salvamento, ya cuando se ha dado el evento, cuando se ha dado el huaico, el alud, ¿no? Las inundaciones y demás, eh, toda la logística que tiene que haber para poder instalar algunas campañas, para poder atender a las personas que se vean, hayan visto afectadas. Hay algunas zonas, ¿no? De nuestro querido Perú, pues que donde la señal a veces tiende a ser muy, muy complicada como tal. Entonces, imagínense cómo pues van a ir coordinando. Por eso también ahí, dependiendo todo el tema de los teléfonos satelitales, pues que van a permitir una mejor comunicación, la logística que se tiene que dar, todo el tema, como les había comentado, de la asistencia humanitaria, dependiendo si es una entidad pública o privada, y todo el tema de la movilización, ¿no? El poder encauzar, liberar las carreteras y demás. Y bueno, la rehabilitación, ya de por sí, el poder ir restableciendo los servicios públicos, todo el tema de la normalización y la continuidad de la misma comunidad, ¿no? De los mismos servicios, de poder tener nuevamente agua, de poder tener nuevamente luz, y ahí pues eh, puede haber un grado o un nivel de participación de las distintas entidades privadas, ¿no? Que invierten para poder mejorar esto, las distintas acciones, poder, por ejemplo, el tema de la luz, ¿no? Alguna hidroeléctrica que mejore, el tema de la mejora en la pavimentación de las carreteras, o por ahí hay una comunidad minera, una empresa minera que presta los equipos para poder liberar la luz que se ha visto afectado. Entonces,
nos vamos dando cuenta que existe pues un grado, un nivel de participación para poder sacar a flote, ¿no? Las veces que se haya presentado este tipo de eventualidades. Bueno, el proceso de reparación es muy similar, ¿no? Un poco la evaluación de los escenarios, los recursos que se van a dar para poder atender las distintas emergencias, el establecimiento de planes, ¿no? Lo que les había comentado acerca de algunos albergues, bueno, todo el tema de monitoreos, que también es importante para poder ver las condiciones ambientales, donde hay un mayor incremento, ¿no? De temperatura o donde se está dando pues una mayor acumulación de energía, eh, donde podría pues desencadenarse un movimiento sísmico, ¿no? Porque lo que nosotros podemos determinar es en qué parte de la corteza terrestre hay una mayor acumulación de energía, pero no es que yo puedo predecir a tal hora, en tal día, en tal fecha, en tal minuto y segundo donde se va a presentar un evento telúrico, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Se pueden estimar algunas cosas, ¿no? Algunos parámetros. Y luego todo lo que habíamos estado conversando acerca de las capacitaciones, el desarrollo de capacidades, todo el tema de información. Y lo más importante es medir el nivel de efectividad a través de los simulacros. Luego de ahí viene con la parte, toda la parte preventiva, todo el tema de los centros de monitoreo, ya viene la parte cuando se ha presentado el evento, ¿no? Toda la logística, todo el equipo, todo el tema de la evaluación de los daños, los heridos, ¿no? Para poder estimar los costos que se tienen que dar para nuevamente reconstruir las carreteras, de reconstruir pues por ahí alguna torre de la alta tensión que se vio afectada por un evento como tal. Y lo más importante, la asistencia humanitaria que se tiene que dar a las personas, ¿no? Continuando un poquito con las distintas acciones, porque básicamente lo que hemos estado hablando, pues es también parte de las funciones y de la respuesta ante las emergencias de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como podemos visualizar ahí, gran parte de toda la parte logística, la parte preventiva, pues cumplen un rol importante, ¿no? Por otro lado, bueno, las Fuerzas Armadas participan de oficio en la atención de la emergencia, aun cuando éstas no se hayan declarado, ¿no? No necesariamente las Fuerzas Armadas entran a tallar cuando se da el evento, sino también de la misma forma hay una acción preventiva, hay todo un tema de gestión, de mejora, ¿no? En este tipo de situaciones. Y por otro lado, pues establecen todo el tema de previsiones presupuestales, ¿no? Dentro del marco a los cuales ellos pertenecen, ¿no? Las Fuerzas Armadas, como todos sabemos, están en el Ministerio de Defensa y a partir de ahí, pues, se establecen las distintas acciones para poder atender, ¿no? A este tipo de eventualidades, ¿no? El pre, el durante y el post. Continuando con esta parte, cuando nosotros hablamos acá un poquito de los conceptos, me han escuchado hablar en muchas oportunidades sobre la respuesta a la emergencia o la primera respuesta, ¿no? Entonces, un poco para citar este concepto como tal, las entidades de primera respuesta, bueno, como tal, son organizaciones especializadas donde pues hay personal técnico y competente para intervenir en estas situaciones o casos de emergencia o desastres, ¿no? Que desarrollan acciones inmediatas necesarias en las zonas afectadas, ¿no? Entonces, básicamente, personas competentes para poder atender la emergencia. Así, a grandes rasgos. ¿Se consideran entidades de las primeras respuestas? Bueno, ya hemos estado hablando un poco acerca de las Fuerzas Armadas y de la PNP. Ahí también dentro del paquete están el Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Algunas entidades del sector salud, ¿no? De, del sector salud, también de las Fuerzas Armadas, eh, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y poblaciones vulnerables, todo el tema de la Cruz Roja, y, bueno, entidades públicas y privadas que también tienen un grado o un nivel de participación. En general, un poco lo que quiere mencionar este cuadro es acerca de que el Sistema Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, en el artículo 63 de este decreto 048, el objetivo principal que se tiene es proteger a la población, darle condiciones adecuadas para que ellos puedan vivir y al mismo tiempo frente
a las inclemencias de la naturaleza, ¿no? Y todo lo que hemos ido citando en lo que va de la presentación, ¿no? Todo el grado de preparación, respuesta y la rehabilitación como tal. Pero el enfoque principal es la protección a la población. Por otro lado, todo el tema de la coordinación con el sistema nacional, ¿no? A través del Instituto Nacional de Defensa Civil, en el que se encarga de seguir cumpliendo con las funciones relativas a la movilización y a la desmovilización para casos de emergencia producidos por desastres, ¿no? Todo el tema de toda la cadena logística, el manejo de recursos, ¿no? Para poder atender este tipo de eventos. Citando al Servicio Nacional de Búsqueda y Salvamento, ya hemos ido hablando algunas entidades o grupos de respuesta, ¿no? Bomberos, Cruz Roja y demás. ¿No? A través existe pues un comité de coordinación nacional, a través del INDECI, que es el responsable de esto, ¿no? En el Servicio de Búsqueda y Salvamento, estos equipos que conforman esta primera respuesta, ¿no? Tenemos la parte marítima con la Marina de Guerra, la parte aérea y la parte terrestre, bueno, con participación del ejército y las distintas entidades, que, como habíamos mencionado, conforman o el objetivo principal, como habíamos mencionado, que es proteger a la población. Y de ahí cada una de las entidades, pues a través de sus presupuestos, todo a través de sus cadenas de suministros, todo el tema logístico, pues van a ir interactuando para poder tener un único objetivo, ¿no? Y en este caso, pues cuando hablamos de búsqueda y salvamento, pues es, por ejemplo, no sé, un movimiento de gran magnitud donde pues, se cae un edificio o una estructura, donde ahí tendremos que buscar personal especializado para el rescate, para la atención de las emergencias. Cuando citamos todo lo que era el COE o el Centro de Operaciones de Emergencia, bueno, acá lo que tenemos que mencionar es, primero, como definición, son órganos que funcionan permanentemente, ¿no? No significa que ellos van a actuar cuando se da el evento como tal, ¿no? Sigue la misma secuencia. Por eso que hace referencia al constante monitoreo y seguimiento con equipos, ¿no? Todo el tema todo el tema, por ejemplo, del calentamiento que se podría dar en algunos ambientes, las bajas de temperatura, el seguimiento a través de satélites de cómo se está desarrollando el nivel o grado de las precipitaciones, ¿no? Todo el análisis del cauce, las condiciones climáticas, en qué fecha se está dando el movimiento de las corrientes, que estas van a terminar generando pues los famosos fenómenos del niño, y todos sabemos que cuando hay un fenómeno del niño, pues hay un cambio en la temperatura, hay gran cantidad de lluvias, entonces ahí entran a tallar muchos efectos propios de la naturaleza, ¿no? Por eso que se tiene que dar todo este tema de seguimiento. Igual como vemos, por ejemplo, cuando hay los sismos, ¿no? Se le hace todo un seguimiento, ¿no? Ahí salen a hacer sus reportes, o si es que ha generado algún movimiento telúrico daños, pues para poder analizar y determinar la magnitud. Entonces, se tienen distintos equipos donde se le está dando estos seguimientos, ¿no? ¿Y quiénes son los que conforman estas entidades, ¿no? Ya les había comentado al principio, presidentes regionales, los alcaldes, ¿no? Y algunos funcionarios, los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Cruz Roja, los bomberos y de la PNP. Luego tenemos el COE sectorial, ¿no? Que son, bueno, son sectores involucrados con la respuesta y la rehabilitación. Ya ahí, bueno, se designan a representantes para poder atender este tipo de eventualidades. Y finalmente el COEN, que es aquel que proporciona información técnica, ¿no? Ahí es donde ya entran los expertos técnicos para poder afianzar los distintos conocimientos y que estos, bueno, interactúen con con esta gestión que se les estaba comentando, esta gestión preventiva, ¿no? Y con ello, pues, poder tener una mayor efectividad para poder atender este tipo de situaciones o eventualidades. Brigadas de emergencia, entonces. ¿Cómo es este tema de la organización de las brigadas, no? Entonces, ya aquí toda la primera parte que hemos estado conversando, esto está más enfocada a la gestión, ¿no? El nivel de participación que tienen
las distintas autoridades, cómo se va a hacer la parte preventiva, la correctiva y la de rehabilitación. Ahora ya un poco nos vamos a enfocar a la parte operacional, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se van a organizar las distintas brigadas, ¿no? Como tal, las brigadas de emergencia, pues tienen una sección de toda la gestión de la seguridad, ¿no? Con personal competente para el manejo de la gestión de desastres, todo el tema de la seguridad, depende de la seguridad patrimonial, todo el tema de la cadena, la logística. Por otro lado, tenemos lo que respecta a la búsqueda y rescate, ¿no? Todo el personal competente, ya sea de las Fuerzas Armadas, de los bomberos, que son personas que constantemente pues están siendo capacitadas y entrenando justamente en la búsqueda de personas, ¿no? Entonces, por eso es importante el rol y el grado de participación de las entidades públicas y privadas, en este caso Fuerzas Armadas y bomberos y como algunas otras empresas que también cuentan con dentro de sus organizaciones con personal y equipo competente para poder atender este tipo de emergencias. Pero a nivel macro, ¿no? Por eso que las distintas autoridades, las distintas comunidades, pues cuentan con estos grupos para poder atender, no necesariamente enfocada a la parte de la gestión de desastres, sino para atender distintas eventualidades o distintas emergencias que se puedan presentar. Luego viene la parte de la remoción de escombros, ¿no? Ya cuando les había comentado, ¿no? Toda la remoción o la liberación de las carreteras, o por ejemplo, para la búsqueda y rescate de algunas personas que están entre estos escombros, por dónde tienes que tú abrir el camino para rescatar a una persona, ¿no? Porque por ahí, en cuestión de segundos, tú puedes hacer un mal movimiento o una mala práctica y pues por consecuencia se puede venir abajo toda la estructura, ¿no? De un edificio que se cayó por un movimiento telúrico y pues al final, en vez de que lo rescates, pues vas a tener consecuencias mayores, ¿o no? Y por otro lado, ya viene a hablar acerca de la parte de evacuación de los heridos, ¿no? Ahí es donde nosotros pues vamos a ir atendiendo las necesidades. Ahí, por ejemplo, el tema del personal de salud, ¿no? Donde a través de las distintas entidades, ellas van a poder atender las distintas emergencias, toda la parte que habíamos mencionado de la gestión preventiva, todo el tema de el grado y el nivel de participación en el antes, el durante y el después, ¿no? El tema de la cadena logística, el tema del abastecimiento, todo el tema para poder atender a aquellas personas que pues lamentablemente han sufrido alguna eventualidad producto del evento, ¿no? Entonces, como les digo, ya toda la parte previa, toda la parte de la gestión, básicamente en esta parte ya es la puesta en práctica, ¿no? De toda esta parte de la gestión. Solamente por citarlo, ya cuando vamos a atender un evento como tal, cuando vamos a atender una emergencia o producto, como les había mencionado, de los ejemplos, pues vamos a requerir de ciertos material, por ejemplo, por citar algunos nada más, ¿no? Bueno, las botas de Gebe, dependiendo del tipo de eventualidad, ¿no? Los chalecos, ¿no? Algunos lentes, protectores, linternas, bueno, mascarillas para poder atender las distintas necesidades, todo el tema del abastecimiento de agua, cantimploras, ponchos. Depende mucho del tipo de evento que se va a presentar, de la misma naturaleza donde se está presentando, y luego ya vienen todos los distintos elementos o accesorios con los que se van a utilizar para toda la etapa de la reconstrucción, porque ya en esta parte ya no es la parte previa, sino ya es con los recursos que debemos de tener para poder reconstruir
el pueblo, la comunidad, la carretera, el cauce del río, etcétera, etcétera. La atención de los heridos, el tema de los escombros, el rescate de personas y demás. ¿Correcto? Bueno, estos son algunos de los equipos para trabajo de campo, ¿no? Por ahí vamos a tener que atender a algunos heridos, por ahí vamos a tener que liberar parte de alguna estructura, ¿no? O vamos a tener que señalizar algunos accesos porque por ahí hay un riesgo de que haya una caída o que por ahí no es un camino seguro para que las personas puedan estar transitando porque probablemente es un terreno muy sinuoso y pueden caerse o porque hay una gran cantidad de erosión por parte de un río que se ha desbordado cerca a una carretera y eso puede ceder, caer y puede traer consecuencias mayores, ¿no? Bueno, luego todo el tema de si es que por ahí han habido personas que han caído sobre algún tipo de quebrada, cinturones, todo el tema de rescate, emergencia, esto, bueno, algunos dispositivos de descenso, como les he mencionado, bueno, bloqueadores, ¿no? Todo el tema de las canastillas, por ejemplo, como a veces vemos en las noticias, cuando un bus se vino para abajo, ¿no? Hay todo un equipo especializado con todos los instrumentos y accesorios adecuados para poder atender este tipo de eventualidades. Y por citar algunos de ellos, ¿no? Algunos de estos eventos para poder propiamente atender este tipo de brigada de búsqueda y rescate, ¿no? Tenemos elementos para poder comunicarnos, ¿no? Como teléfonos satelitales, bueno, todo el tema de algunos megáfonos para poder atender la comunicación, la señalización, bueno, todo el tema de picos, palas, para poder liberar algunas zonas que han quedado bloqueadas como tal. Y por otro lado, pues el equipamiento que tiene que tener de alta visibilidad, ¿no? Porque hay algunas zonas, pues, de que son muy oscuras o hay una gran cantidad de neblina como tal poncho si es que hay alguna necesidad o es que está lloviendo en la zona donde se va pues a atender la emergencia como tal. Bueno, palas, picos para poder remover los distintos, o bueno, sierras por ahí, dependiendo si es que este alud por ahí ha sepultado algunas casitas o cosas por el estilo, pues para poder atender las distintas necesidades, todo el tema de rescate emergencia y como tal, ¿no? Entonces aquí nos vamos dando cuenta pues que hay una gran variedad de estos equipos, pues para poder atender este tipo de eventualidades, ¿ok? Prácticamente este es el listado de lo que hemos estado viendo en la gráfica anterior, ¿no? De los distintos accesorios que se tienen que tener, ¿no? Llaves, limas, mosquiteros, palas, ¿no? Para poder remover pinturas, poleas, señaléticas y demás, ¿no? Básicamente estamos un poquito citando cuáles son algunos de los principales equipos o elementos para poder atender esta labor de rescate, esta labor para atender la emergencia como tal. Igual acá hay algunos elementos o accesorios para la remoción de los escombros, ¿no? Ya de por sí, bueno, esto es el equipo, digamos, de forma manual, porque de ahí vamos a tener que tener equipos de mayor pesaje, ¿no? Retros, tractores, pues para poder remover la cantidad de tierra y luego ya algunos trabajos que son mucho más focalizados, pues evidentemente vamos a ir utilizando este tipo de accesorios, ¿no? Boogies, ¿no? Para poder ir remover algunos puntos, picos, palas, como ya les había comentado, ¿no? Y luego, sin dejar de lado el color de alta visibilidad, ¿no? Para que la persona, imagínate una persona con un color muy similar a la misma tierra, pues por ahí un equipo o algo se va a meter, entonces con estos equipos de alta visibilidad también pues nos permite poder identificar que en esa zona hay personas que están atendiendo una emergencia, que están removiendo escombros, que están atendiendo o están rescatando a personas que han sido pues por ahí sepultadas o se han visto afectadas, ¿no? Igual, acá un poco lo que queremos mencionar son ya básicamente las cantidades que tienen que haber de los equipos, ¿no? Para poder de por sí ya atender la emergencia, ¿no? Por ejemplo, accesorios de iluminación con trípode, bueno, como mínimo tres, ¿no? Y por ahí
para poder tener un stock mínimo para poder atender la emergencia. Si se puede tener más a lo que está acá establecido, ¿no? Mucho mejor. Ya de por sí, cuando vamos a atender a las personas heridas, bueno, tenemos férulas neumáticas, rígidas, inmovilizadores laterales, y acá están pues las distintas cantidades, las telas, ¿no? Un poco para poder abrigar a las personas que por ahí tienen algún tema de cuadro de hipotermia por frío y demás. Las canastillas que vimos, ¿no? Que son como una especie de jaulitas para poder mantener a la persona inmovilizada, donde por ahí los accesos son un poquito inhóspitos, un poquito complicados, ¿no? Y luego viene todo el tema ya pues de extinción, extintores, por ahí los maletines de abordaje, donde tienen que tener pues las gasas, las tijeras, ¿no? Para poder por ahí una persona que sufrió algún tipo de herida y demás. Y en lo que respecta a lo que son los equipos colectivos, ¿no? Las carpas de campaña, todo el tema, por ejemplo, de los equipos o los grupos electrógenos como tal, ¿no? Porque obviamente en medio de una zona donde ha ocurrido un desastre por ahí natural, pues el tema del suministro eléctrico tal vez puede haberse habido afectado. Entonces tenemos que tener, y como vemos también hay hospitales de campaña, hay carpas donde va a estar la gente, entonces también tenemos que tener pues todo un tema de iluminación, los mosquiteros, ¿no? Para evitar pues el contacto pues con todo el tema del dengue por ahí, con los mosquitos que puedan estar en algunas zonas de la selva, ¿no? Y bueno, todo el tema de la brigada de seguridad ya de por sí es para poder atender la necesidad, todo el tema de canales de comunicación, ¿no? El conteo de algunas de las personas que pueden haberse visto afectadas, el uso de estos teléfonos satelitales para poder mejorar los canales de comunicación, para que lleguen, ya sea dependiendo, mar, tierra o aire, ¿no? Todo el tema logístico, todo el tema de abastecimiento para poder atender todo este tema de la reconstrucción, ¿no? Que se tiene que dar. Entonces nos damos cuenta que de por sí ya la parte operacional, la parte de la reconstrucción, pues va a depender mucho de factores o acciones previas como las que hemos ido conversando a lo largo de la presentación, ¿no? Entonces, ¿cuán efectivo va a ser el que tú puedas manejar el presupuesto? ¿Cuán efectivo va a ser que tú tengas a tu personal debidamente capacitado y entrenado y la ejecución de los simulacros, el manejo adecuado de los recursos para la adquisición de materiales, para la adquisición de maquinarias, todo el tema del abastecimiento, la cadena logística? Entonces vemos de que ahí entran a tallar muchos factores, ¿no? Donde van a ir interactuando las autoridades, todo el manejo, para justamente cuando se presente este tipo de situaciones, como estamos citando, algunos de los accesorios o elementos, ¿no? Que nos permitan atender esto, que nos permitan atender pues este tipo de eventualidades de una manera oportuna. Un poquito más de lo que he ido conversando, de lo que he ido citando, ¿no? Al respecto, todo el tema del equipo de trauma, ¿no? Que debe de haber por ahí al momento de hacer los hospitales, ¿no? Para poder atender, o si es que ya es un tema muy crítico, pues ahí viene la parte de la logística aérea para poder trasladar a las personas que se han visto afectadas. Bueno, y ahí algunos elementos como las mochilas de primeros auxilios, ¿no? Bidones de agua, ¿no? Porque pues frente a probablemente pues el agua potable no sea una de las que va a abundar en ese momento, pues y hay que hidratar a las personas que están atendiendo las emergencias. Y todo el tema de rescate, cinceles, pues para poder abrir algunos accesos que se han visto afectados y demás. Bueno, hay algunas características o especificaciones técnicas, algunas imágenes referenciales, probablemente hay algunas de las personas que no tienen claro cómo es una canastilla para poder atender una emergencia, o cómo es un inmovilizador lateral, o cómo es una férula rígida, o un inmovilizador cervical. Y lo demás ya es un poco el tema de las comunicaciones, un maletín de emergencia debidamente equipado para poder atender los primeros auxilios. Importante que toda
el personal o el equipo médico siempre tiene que tener un distintivo, ¿no? En el que puedas identificar, pues, que es personal de salud, ¿no? O que cuenta con las competencias para poder atender a aquellas personas, pues, que se han visto afectadas. Y ya un poco finalmente, para ir cerrando la presentación, aquí básicamente lo que queremos mencionar es el tema del glosario de algunos conceptos, un poco de lo que hemos ido conversando a lo largo de la presentación. Dentro de los principales para poder citar, disculpen, el tema del CENEPRED, ¿no? Que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Desastres, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos estimar, si nosotros queremos mejorar, pues tenemos que tener algunos comparativos a través de indicadores, ¿no? Para poder medir el grado y el nivel de gestión que se ha dado. Por otro lado, bueno, el Comando de Defensa Civil, todo el tema del COEN, Centro de Operaciones de Emergencias Regionales, Provinciales, Nacionales, la Dirección de Gestión de Procesos. Bueno, en realidad son las distintas subáreas y subprocesos y entidades que conforman todo este mundo de la gestión de riesgos de desastre. Bueno, ya todos sabemos y conocemos lo que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, que uno de los principales objetivos es proteger a la comunidad, ¿no? De los distintos eventos, ya sean naturales, ¿no? Y como tal. Bueno, el CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología, el SINADESI, Sistema Nacional de Defensa Civil, y como tal, ¿no? El SAT, el Sistema de Alerta Temprana, el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Que es el que estima o te determina el tema de las magnitudes, dónde fue el epicentro, ¿no? Y todo el seguimiento y el estudio a través de equipos, ¿no? Donde va identificando, pues, en qué localidades se ha ido suscitando estos eventos, o si es que a consecuencia, pues, a qué se debió el movimiento telúrico, como les había comentado, dónde hay una mayor acumulación y demás, ¿no? Y importante, como todos, creo que muchos de los que probablemente estemos acá participando de la ponencia son parte de la brigada, parte de las brigadas en sus empresas, en sus comunidades, ¿no? Y cabe recalcar, pues, de que siempre las entidades, las municipalidades, los gobiernos regionales, provinciales, ¿no? A través de sus subdependencias de defensa civil como tal, pues constantemente están participando en la preparación y el entrenamiento de las personas, de la comunidad. Como les había comentado, ¿no? Las personas son las que están propiamente en la zona, entonces conocen los accesos, conocen un poco más de la naturaleza, entonces, cuál importante también es el nivel y el grado de participación que tienen también estas personas para dar el soporte al personal competente, al personal médico, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que en conjunto el objetivo principal, pues, es poder atender las distintas situaciones de emergencia, ¿no? Y bueno, ya final para ir citando, cabe mencionar el evento, pues, que nosotros tuvimos hasta este año 2022, ¿no? Respecto a este derrame que hubo, pues, de hidrocarburos en frente a las costas del mar de Ventanilla, pues, donde lamentablemente afectó a gran parte del ecosistema marítimo, ¿no? De esa zona, y al mismo tiempo, pues, que se vio afectado a gran parte de las personas que viven del mar, ¿no? A los pescadores. Y bueno, esperemos que este tipo de eventos no se vuelvan a presentar. Esperemos que las autoridades sean mucho más enérgicas y al mismo tiempo estas empresas que cumplen una labor dentro del Perú, pues, sus protocolos, sus procedimientos, su nivel de respuesta, pues, sea mucho más rápido y efectivo, ¿no? Sí, me queda claro, como lo vimos todos en las noticias, que eso se dio a consecuencia de un oleaje anómalo, ¿no? Que se dio en Tonga, creo, uno de esos países del otro lado del mundo, pero pues evidentemente estas empresas grandes que tienen todo un staff de profesionales, pues tiene que tener todos los grupos o los planes de respuesta y las acciones justamente para evitar, pues, no contaminar como se dio a gran escala este tipo de situaciones. Y es que esto haya sido controlado de una manera mucho más rápida y oportuna y no haber tenido, pues, este tipo de situaciones.
Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o puede escribirlo en la caja de chat. Rubén Pisa, ¿acabas de levantar la mano? Hola, sí, Sí, ok, te damos pase para que puedas realizar tu pregunta. de la ciudad de Trujillo. Ya, yo hablo de la ciudad de Trujillo, de lo que es con el COE, porque yo tengo una capacitación acá, yo trabajo lo que es eh, desde el año 2015, ya, y aquí, en el año 2018, cuando vino el fenómeno de niños, nosotros estábamos en la capacitación, lo que es en el COE, veíamos tanta vivienda ayudando conjunto con Defensa Civil. Mi pregunta es sobre, bueno, sobre un desastre natural, bueno, acá en lo que a una familia de 8 personas, sobre un derrumbe de una casa fueron sepultadas, las 8 personas, incluyendo menor de edad. Que cuando nosotros no teníamos un poquito más conocimiento, casi cuando en poder tenía muchos problemas, y quería saber, a ver, o cómo uno podría hacer si hubiese un accidente o algo, cómo podemos así al levantar una persona herida, o qué podemos hacer cuando una persona está herida y necesita apoyo, ya que acá en donde yo vivo, casi los bomberos y lo que es el SAMU demora mucho en llegar. Nosotros tenemos un poquito más conocimiento, a ver cómo podemos nosotros hacer sobre una persona que está ya súper herida, que no se puede movilizar lo que es una avenida, una pista. A ver si voy a un poquito más conocimiento, por favor. A ver, primero debemos de priorizar algunas recomendaciones previas, ¿ok? Como tú lo has comentado. Si tú tienes a una persona herida, ya sea por un tema de una fractura expuesta o donde hay pues una gran cantidad de sangrado y como tal, lo principal, a veces siempre sale el espíritu después de querer ayudar al ciudadano, de querer atender a las personas. Pero sí lo que tenemos que dejar bien en claro es dos cosas. Tener claro los conocimientos para poder atender las emergencias, porque en muchas situaciones nosotros podemos convertirnos muy rápido de héroes a villanos cuando no tenemos clara, ¿no? Cuando no tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Cómo inmovilizar, como tú bien mencionabas, a veces las autoridades llegan un poco tarde, ¿no? Con los recursos que se tienen para poder inmovilizar probablemente a una persona que ha sufrido una fractura expuesta, porque recuerda que si es que tú lo vas a ir moviendo y ves a una persona que tiene una fractura, pues el dolor va a ser infernal, ¿no? Que pues por ahí puede perder el tema del conocimiento por el dolor o una hemorragia, ¿no? ¿Cómo tienes que hacer el nivel de presión con los paños? Todo el tema del contacto que tiene que haber con esa persona que probablemente esté sangrando, ¿no? Y también, pues imagínate, tú no puedes estar expuesto, ¿no? O personas desmayadas. Entonces, yo creo que darte así a grandes rasgos, yo creo que deberíamos de considerar, entiendo, Diana, me parece hay una ponencia específicamente de todo el tema de primeros auxilios, ¿no? Porque hablarte de la atención, pues me tomaría bastante tiempo, ¿no? Yo lo primero que te recomendaría un poco para poder complementar a tu pregunta es tener claros los conceptos. Y la otra recomendación es que puedas participar de la parte de la capacitación de primeros auxilios para poder atender a Sí, una persona sí, desmayada, una persona que ha sufrido una fractura expuesta, una persona que probablemente ha sufrido de una caída y tú no sabes si es que internamente ha tenido pues alguna hemorragia y que al momento de movilizarlo de manera brusca o si no lo mueves o lo colocas en una posición lateral de seguridad, puede internamente pues verse afectado y
al no tener claros los conocimientos, pues la persona puede fallecer en tus manos, ¿no? Entonces, eso es un poquito mi recomendación y participar en la ponencia de primeros auxilios y ahí con todo gusto te vamos a poder abarcar todos estos temas de conocimientos para poder atender a personas heridas. Y yo entiendo y creo, pues, de la forma como tú me has contado, que todos contamos con la predisposición de poder ayudar, pero lo importante es tener claro, poder evaluar a la persona, si es que la persona respira o no respira, ¿no? Cuál es el grado o el nivel de afectación que tiene. Entonces, son muchas de las cosas que hay que analizar para poder brindar la emergencia. Por eso siempre tiene que haber, como había mencionado, todo este tema de entrenamiento al personal, todo el tema del entrenamiento a la comunidad, que van a ser el soporte, ¿no? A las distintas entidades, ¿no? Bomberos, defensa civil, Fuerzas Armadas y demás, ¿no? Bien, muchas gracias por su respuesta. Acá en el chat comenta Georgia Coveñas. Dice, creo que en la mayoría de casos, sobre todo en provincia, los serenazgos están dentro de la primera respuesta ante un caso de desastre y emergencia, pero hasta ahora no son incluidos. Bueno, sí, o sea, como nosotros pues muchas veces lo vemos en los distritos, en las distintas comunidades, ¿no? Muchas veces las primeras personas que llegan cuando ocurre pues un herido, cuando ocurre algún tema de desastre, todo, pues son los mismos serenazgos, las mismas comunidades. Y va a depender mucho también de la jurisdicción, va a depender mucho del presupuesto que tiene asignado la comunidad, el distrito, ¿no? Por el tema del manejo de recursos, todo el tema logístico, todo el tema de la integración para poder atender la emergencia, que el personal pues cuente con las distintas competencias para poder atender este tipo de situaciones y de emergencias, ¿no? Sí, eso es importante también tener el tema del manejo de recursos, todo el tema de... Y bueno, ya es un tema organizacional, ¿no? Ahí entrar ahí esa parte es un poquito eh, de debate, ¿no? De cómo es el manejo que se le tiene, cómo es el manejo de la gestión de los recursos, ¿no? Para poder tener personal, como lo mencionabas tú, el tema de los serenazgos, competente para poder atender las emergencias, ¿no? Que se puedan presentar en las comunidades, ya sea por temas naturales o propios del hombre, ¿no? Lamentablemente que estamos pues con un alto índice de delincuencia, ¿no? Bien, gracias. Me están levantando la mano también Marcos Manuel Antón. Buenas noches, mi nombre es Antón Barrera Marcos, trabajo y vivo en provincia, en la ciudad de San Juan de Marcona. Eh, es un sitio donde centro minero, he trabajado en la mina, la minera Chogán. Eh, bueno, no es mi consulta, no sería si consulta o no sé cómo lo verían, pero hay a veces, en las minas a veces hay simulacros de accidentes, simulacros mm, de sismos, de tsunami, pero a veces observo y veo que en todos los puestos de trabajo hay un kit de emergencia, pero esos kits de emergencia lamentablemente están con el sol, están deteriorados, están insusos cuando uno va a utilizarlo. Por ejemplo, la mochila no se puede abrir, ¿no? Este, habría una supervisión también para para los trabajos en los centros de trabajo de mineros, que cuentan con kit de emergencia, hubiera esa supervisión. Gracias. Claro,
Sí, sí, y muy importante el comentario que estás haciendo. Evidentemente, cuando nosotros hemos estado citando todo este tema de las brigadas, ¿no? O sea, las brigadas no solamente o sea, parte de sus funciones es atender las emergencias en el momento, ¿no? Pero por otro lado, eh, el área, ¿no? Que conforma o las entidades que conforman a este grupo de personas o de brigadistas también tienen un rol preventivo, como te estaba comentando. Y dentro de esto, parte de las funciones de este rol preventivo, ¿no? Es el que se haga todas estas acciones previas, todo el tema de las inspecciones de todo este tema del equipamiento de los maletines de abordaje, que los insumos y los accesorios que conforman estén en óptimas condiciones, en buen estado, ¿no? Y al mismo tiempo, por otro lado, hacer todo este tema de las prácticas, la ubicación en la que se tienen que estar estos equipos, de repente dentro de las compañías mineras, o bueno, dependiendo mucho del rubro o la empresa, pues evidentemente donde hay una mayor inversión en el tema de la seguridad, pues tienen a veces más equipamiento, mayor equipamiento, personal al mismo tiempo capacitado, sí, o sea, parte también de las funciones de los miembros que conforman las brigadas o del equipo del área de seguridad o del equipo o las Fuerzas Armadas, justamente es poder monitorear y darle seguimiento a esta gestión preventiva, ¿no? Toda esta labor inspectiva, ¿no? Sobre el funcionamiento de los equipos, de las medicinas, de todos los accesorios para poder atender este tipo de situaciones. Entonces, por ahí, como tú lo bien los mencionabas, cuando se dé el evento como tal, cuando se dé la emergencia, pues se cuenten con todos los accesorios, con todos los equipos, con todo el personal debidamente capacitado, entrenado para la rápida respuesta a las emergencias, ¿no? Eso es un poquito lo que yo podría complementar al respecto de tu pregunta. Gracias. Bien, gracias. Eh, Acá Ronald Medrano pregunta, ¿cómo saber si una persona inconsciente tiene o no fractura? ¿Se le puede dar RCP? A ver, primero vamos a hablar que una fractura depende, pues, una fractura de brazo, una fractura de pierna, ¿no? Y lo otro sería hablar sobre una hemorragia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes a una persona desmayada, lo primero que tienes que dar es ver el tema de los signos vitales. Entonces, lo mínimo es poder determinar si tiene o no tiene pulso. Partamos primero por ahí, ¿no? Con los dos deditos, colocar en la muñeca y ver si es que escuchamos los latidos. O debajo del cuello, ¿no? Debajo del mentón, de la papada, ahí tenemos una vena, la carótida, donde también ahí tenemos que determinar si la persona tiene o no tiene pulso. La otra es ver cómo el diafragma, cómo nuestra barriguita se contrae o se expande, se contrae o se expande. O sea, de ahí nos damos cuenta si la persona está o no está respirando, en principio. Luego, si nosotros, ¿cómo identificar que probablemente una persona, producto de una caída, un golpe, lo que sea, tiene una hemorragia interna? Vamos a ver, vamos a alzar el polo, la pierna y vamos a visualizar si es que la persona tiene como un moretón, ¿no? En la parte de la barriga o algo. Y eso es un indicador de que, pues, evidentemente en la parte interna puede ser que haya sufrido algún tema de una hemorragia. Y cuando tú mueves a una persona en ese tipo de situaciones de manera muy brusca, pues puede generar una hemorragia y esta hemorragia puede traer consecuencias y la persona puede fallecer. Y lo último, respecto a las fracturas de huesos con partes expuestas, ahí sí hay que ser bastante cautelosos al momento de la inmovilización, si es que contamos o no contamos con el equipo, con la férulas neumáticas para poder inmovilizar a la persona. Pero en ese interín, recuerden muchachos que cuando tenemos una fractura expuesta, el simple hecho de tocarle el dedo o el pelo, pues el dolor va a ser muy fuerte. Por eso que les mencionaba en respuesta a la pregunta anterior del compañero, hay que tener la claridad, ¿no?
o la situación. Porque imagínate, como mencionaba, es bueno darle RCP y probablemente la persona en la parte interna tiene pues una hemorragia y al final vamos a ir dándole compresiones y le podemos generar un daño. Entonces, siempre es importante tener la claridad de la situación en el que se está presentando, ¿no? Para poder atender las emergencias. Sí, es difícil a veces, es difícil. A veces no se cuentan con los recursos, efectivamente, hasta que llegan las autoridades. Entonces ahí nosotros también tenemos que ingeniarnos para poder atender este tipo de situaciones, ¿no? Un poquito para poder complementar al comentario. Que tengan un buen fin de semana.